Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Viernes. Al fin. Y con mucha lluvia. Sigue la lluvia. Buena señal. Las bendiciones de Dios aumentan. Casi nos están saliendo aletas, pero vamos para adelante. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, ¿verdad? También aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Así que seguimos caminando en esta exhortación sobre la alegría del amor del Papa Francisco, ¿verdad? Estas claves y propuestas sobre el amor en la familia. Y ya nos encontramos en el 7º capítulo, ¿verdad? Sobre fortalecer la educación de los hijos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que acompañe a todas las familias en este caminar en fortalecer la educación de los hijos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. Para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, Padre, pues vamos a retomar el numeral 274 que dejamos ayer ahí en el tintero, porque como usted habló tanto ayer, pues se nos fue el tiempo rápido y eso fue pausa. El hablador soy yo. Interesante, ella no habla. Eso fue pausa y chau. Así que tocamos entonces la vida familiar como contexto educativo. Retomamos entonces en esta dimensión que estamos viendo la clave de la libertad, de la educación, sobre todo de programas de televisión, sobre todo de cosas que observamos en la comunidad y que necesitan ser dialogadas en el interior del hogar. Por eso, ¿verdad? El Papa dirá, aprender a discernir el buen uso de la libertad en el ámbito familiar. La familia es la primera escuela de los valores humanos. Escuela, la familia es la primera escuela. Importante entenderlo. En la que se aprende el buen uso de la libertad. Se aprende el buen uso. Entonces, ¿dónde aprende un muchacho, una muchacha, un niño, una niña, el buen uso de la libertad? En su hogar. Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez que impregnan la intimidad de una persona y permanecen toda la vida como una emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo espontáneo de determinados comportamientos. Se siembra en el hogar y la educación dada por papá y mamá marca la vida, y por eso uno dice, ay, me trabé. Muchas veces uno dice, esto me lo enseñó mi papá, esto me lo enseñó mi mamá, y gracias a mi papá, o gracias a mi mamá, o gracias a mi abuelo, ellos me enseñaron unos valores, y esto lo decimos con cierto orgullo, ¿verdad? Con cierta gratitud. Muchas personas actúan toda la vida de una determinada manera porque consideran valioso ese modo de actuar que se incorporó en ellos desde la infancia. Por ejemplo, la puntualidad. A mí, mi papá me enseñó que había que ser puntual. Y él siempre decía, mejor llegar una hora antes, una hora después. Sí. Y yo personalmente es una de las cosas, ¿verdad?, que la tengo. Entonces, cuando me cuesta llegar tarde a los sitios, es una cosa como instintiva. O llegar ahí photo finish. Y generalmente las parroquias lo saben, ¿verdad?, que suelo estar un tiempo antes. Digo, y si no he llegado 5 minutos, es que ya no llego. Sí. Siempre algún caso excepcional, pero, claro. Por ejemplo, eso de la puntualidad, ¿verdad? Que te marca. O un valor perdido, que hay gente que siempre llega tarde. Entonces el que llega temprano tiene que esperar con paciencia. A veces sucede, lo pongo en cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Hay un sacramento, se va a celebrar una confirmación. Entonces se le dice, hay que estar. No, es que nosotros somos así. ¿Cómo que nosotros somos así? Sí. No, si le han dicho una hora, entonces no prevé. Entonces hay gente que llega tarde y para colmo con su parsimonia. Entonces todo el mundo esperando y todo el mundo mirándolos así. Y ellos, si ha habido un caso, pues, claro, un imprevisto, pues siempre puede haber. Pero hay gente que habitualmente, ¿no? Entonces eso como que crea un malestar
¿no? Y además hay que enseñarle que también hay que respetar a aquellas personas que sí cumplieron con el horario, que estuvieron temprano, que están allí a tiempo. Además, si la celebración tiene ya una hora establecida, si tú llegas tarde no podemos esperar por ti. Eso pasa mucho, padre, con los quinceañeros. Las misas en los Y la quinceañeros. boda. Ah, ¿ve? Y entonces uno espera y espera. ¿Qué va? Sí, le iba a decir. Esa mirada. Prepárate para la tuya. Ay, qué Ay, Dios mío. Como por osmosis. A mí me enseñaron así. O eso es lo que me inculcaron. En el ámbito familiar también se puede aprender a discernir de manera crítica los mensajes de los diversos medios de comunicación. Este es otro ámbito, ¿no? Es decir, cómo discernir los programas de televisión, cómo lo que se está viendo, que a veces tenemos programas muy instructivos, muy educativos, buenísimos. Eso hay que hablarlo. Pero hay otros, bendito sea el Señor, Dios de Israel, o sea, muy chabacanos, muy vulgares. Entonces, promover ese tipo de programas tampoco es saludable, eso no ayuda. Daña a uno como persona. Lamentablemente, muchas veces algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar. Numeral 275. En este tiempo en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar para la capacidad de esperar. Fíjate que esto es algo que se había perdido, porque vivimos una vida tan agitada y los mismos medios tecnológicos como que nos han acelerado. Mira, no es lo mismo calentar el agua en la estufa que meterla al microondas. Parece, pero no es igual. No era lo mismo marcar el teléfono con aquel teléfono negro que después vino de colores, que había que esperar que diera vuelta para atrás, que ahora o con Siri, búscame tal. Ajá, y ya. O sea, nos hemos acostumbrado a un agite de vida que después se lo transportamos a las relaciones, al camino diario, ¿no? Entonces, no se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos, sino encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. Porque después eso se te pega. Pero con calma, camina despacio. No hay manera, ¿no? Entonces hay gente que es Sputnik. O este muñequito que decía correcamino, ¿no? Ah, sí. No, se necesita una lentitud, un saber esperar, un darte espacio de calma, porque si no vives una vida tan agitada que te quemas. Y pierdes la esencia de disfrutar con los otros. Vives en una prisa constante y el tiempo de hoy nos ha llevado a eso. Vivimos tan acelerados que no tenemos tiempo de sentarnos y decir, ¿cómo estás? De escuchar, no tenemos, pues mira, hablamos después porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, eso lo van copiando también nuestros hijos, nuestros sobrinos, en el entorno familiar, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Y fíjate que eso te está diciendo, hermano, es interesante porque después clasificamos a la persona que viene o con la que nos vamos a encontrar y le ponemos como una etiqueta previa. Entonces decimos, como usted es una persona tan ocupada, no le vengo a robar tiempo. Yo sé que usted... Entonces la persona que está disponible se queda uno mirando así como dice, pero yo te puedo atender. ¿Cuál es la? Pero es con la concepción, ¿verdad? El concepto que se quedó o la impresión de en un momento dado, mira, no puedo ahora. Y yo les digo por experiencia como obispo, ¿verdad? A veces voy a las parroquias y entonces pues cuando uno tiene reuniones o van a dar el saludo al obispo en la celebración, dice, el obispo de su apretada agenda ha sacado este tiempo para estar con nosotros. Si yo lo miro así, digo, pero ¿cómo que de mi apretada agenda? O sea, si este es mi trabajo. O sea, como si te estoy dando una migaja. Entonces, cuando uno le dice esa frase, yo me suele llamar mucho la atención. O sea, ¿cómo que de mi apretada agenda? Si para esto estoy.
O sea, cuando uno va a visitar una parroquia, por ejemplo, pues uno va a visitar esa, no es de me apretar la agenda, uno necesita una agenda para organizarse. O vas a hablar con una persona en la oficina y tú ves la gente a prisa, nervioso, pero cójalo con calma. No, serénese. Se necesita crear ámbitos de escucha, y este ámbito de escucha, el COVID, curiosamente, lo ha recuperado en el hogar. Porque a la brava tenemos que estar a ciertas horas acuartelados. Correcto. Y eso ha creado necesariamente una nueva forma de... Aprovechémosla, reeduquémonos en esos aspectos. La postergación no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. Cuando los niños o los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar, se convierten en atropelladores que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas, y crece con él el vicio del quiero y tengo. Quiero que me atienda ahora mismo. Tengo que, a veces por las llamadas telefónicas, ¿verdad? Y pongo otra vez el ejemplo más práctico del obispado, ¿no? Hay gente que, yo tengo que hablar. Mire, hay un proceso, o sea, cuando usted llama, por ejemplo, al obispado, perdón, le va a atender una primera persona que es la recepcionista, que es la persona que va a distribuir. ¿Hacia dónde? A canalizar hacia dónde va la llamada. ¿Usted quiere hablar con el obispo no se puede hablar directamente todas las veces que uno quisiera. Por eso se le pasa a la secretaria o a la administradora, a la acompañante de administración, y la persona dice, ¿en qué podemos ayudarle? Entonces, pues hay un diálogo. No es que yo quiero hablar ahora mismo con el obispo, pero mire, hay una agenda. Está ocupado en este momento, no le puede atender. Entonces, es que uno siempre llama ahí, pero es que ese es el proceso, ¿no? A la mayor brevedad. O a veces uno tiene que decir, mira, no le puedo atender, pero entonces, personalmente, pero uno delega. Y para eso están, en el caso del obispado, los vicarios. Entonces, a veces hay una problemática, una situación que la puede resolver pues otra persona, otro sacerdote que no necesariamente... Ahora, si usted lo que quiere es oír al obispo, saludarle, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero a veces, quien digo obispo, lo digo por mi experiencia, pero a veces pasa en otras instancias, ¿no? Correcto. Que llamamos y nos quejamos, pero es por esa prisa. Había un negocio... De que me resuelvan. Había un anuncio de televisión antes que llamaba Prisatengo. ¿Cómo? Prisatengo. Prisatengo. Y era un anuncio muy curioso porque te avisaba de una gente que siempre estaba con prisa y acababa siempre con un choque. Era para avisarle, allá viene Prisatengo, corre para allá. No, aprende a vivir, aprende a disfrutar los momentos. Que el reloj tiene 24 horas y los minutos tienen 60 segundos. Entonces, poco a poco, ¿no? Disfruta, analiza, evalúa. No te canses en el cansancio, en la desesperación. Este es un gran engaño que no favorece la libertad, sino que la enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para esperar al momento adecuado, se enseña lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo ante sus propios impulsos. Esa es esa frase interesante. Léala otra vez, hermana, por favor. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para esperar el momento adecuado... Educar, espérate un momentito, cálmate. A veces los niños vienen corriendo, mami, quiero esto, papi, quiero... Sí. Respira, siéntate, cuenta hasta 10. Ahora, dime lo que me vas a decir, pero dímelo despacio, porque me dices tan a prisa, tan atropellado, que no te entiendo. Respira, serénate, cuenta hasta 10. Ok, ya, ahora, dime. Y padre, esto me hace recordar una anécdota que tuve con mi sobrino mayor. Una vez él me acompañó al supermercado. ¿Qué edad tiene? Ahorita tiene 23 años. ¿Y en ese momento? En aquel momento tendría como unos 6 o 7 años. Y entonces él me acompañó al supermercado y se antojó como todo niño de un dulce, ¿no? Y entonces me decía, Titi, pero ¿lo puedo abrir ahora? Y yo, no, primero Titi tiene que pagarlo y luego entonces lo puedes abrir. Ah, ok, muy bien. Titi, pero ¿ya lo pagaste? No, todavía no lo he pagado, ya mismito, estamos haciendo la fila. La cuestión fue que él esperó, ¿verdad? Con media paciencia, pero esperó, Titi lo pagó y esto y lo otro. ¿Qué sucede? Que en otro momento volvimos a salir juntos. Y él se antojó de algo también
Y yo le dije, hoy Titi sí te lo puede comprar, pero sabes que hay que tener paciencia. Y me dice, sí, no, Titi, yo entendí lo que tú me dijiste. Y tenía 6 años solamente. Yo entendí lo que tú me dijiste, hay que pagarlo primero. Entonces, este mismo sobrino, en un momento dado, ya grande como está ahora, recuerdo que estábamos reunidos en familia y estaban en la sala y yo decía, qué raro que mis sobrinos no están con el televisor prendido. Y me dice, Titi, ¿sabes por qué no tenemos el televisor prendido? Porque es importante socializar entre nosotros como primos. Y yo decía, wow, esto es lo que papá y mamá pues han cultivado, han cosechado en el hogar. Entonces con esa paciencia, con esa educación, el saber esperar. A veces yo creo que los que se desesperan con él son los papás, ¿verdad? En cierto modo. Pero yo creo que en ese sentido pues mi hermana y su esposo han hecho un buen trabajo, tanto con él como con el otro. El otro es un poquito más impulsivo, pero él canaliza, piensa, analiza, pero es eso, es educar, y eso mismo es que hay que hacer con los niños en los hogares. Y educar quiere decir sacar o hacer florecer todo lo bueno que llevamos dentro del corazón. No es simplemente dar información, sino florecer esas semillas de bondad que hay en el corazón, que son como un ramillete, ¿verdad? De distintas flores que expresan distintas realidades. Y lo que hemos explicado en programas anteriores, ¿verdad? Que cuando uno le va explicando y le va diciendo esos porqués que pueden existir, pues entonces el niño comprende. Así como el adulto debe comprender en un momento dado, el niño también comprende. Ánimo pues, seguimos. Así, cuando el niño experimenta que puede hacer cargo de sí mismo, se enriquece su autoestima. A su vez, esto le enseña a respetar la libertad de los demás. Por supuesto que esto no implica exigirle a los niños que actúen como adultos, pero tampoco cabe menospreciar su capacidad de crecer en la maduración de una libertad responsable. En una familia sana, este aprendizaje se produce de manera ordinaria por las exigencias de la convivencia. El diario vivir lo enseña. Por ejemplo, si hay un solo baño, hay que esperar que entre uno y salga el otro. Por poner un ejemplo, ¿verdad? A la hora de comer, lo mismo en la mesa, cuando estamos todos, nos pasamos los platos. ¡Dame! Por favor, ¿me puedes pasar? Entonces tenemos que pasarlo al otro, ¿no? Lo que te serviste te lo comes, no lo puedes desperdiciar. Estos diálogos que llevan después a que en una nueva modalidad como es ahora, y hay que establecer nuevas reglas. Durante la comida nadie mire celulares. Los celulares se quedan en... Porque como llegues a la mesa con el celular nadie habla, está todo el mundo sí. Comiendo... Por poner un ejemplo, ¿no? O se pone un televisor a la hora de comida. No, el comedor no es para eso, el comedor es para comer. La sala es para estar, para socializar, para ver un poco, compartir. Pero ¿cómo dialogar? ¿Cómo intercambiar lo que se está viendo? Las ideas que se van transmitiendo, ¿verdad? Analizarlas y sacar las oportunas consecuencias. La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro. Se coloca frente al otro, ¿no? Se socializa frente al otro, mirándonos. A escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. De tal manera que cuando yo me aprendo a colocarme frente a la otra persona, la escucho, comparto con ella, la soporto, la respeto, la ayudo, en definitiva, convivimos. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar. Es una educación para saber habitar, más allá de los límites de la propia casa. En el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Allí se rompe el primer cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto. Fíjate que esto es interesante. Las personas que viven en el campo o en área rural, las casas están bien distantes, a menos que no sean familias. Cuando son familias y los vecinos se van a casar en un mismo terreno. Pero ordinariamente
tan distantes. Cuando uno se muda a la ciudad, ya la configuración es otra, y es la urbanización. Y hasta hace unos años era muy normal esto que acabamos de escuchar hace un momento, ¿verdad? Se rompe ese cerco del egoísmo, porque vivimos, nos reconocemos que vivimos unos junto a los otros, y que somos dignos de atención. ¿En qué sentido? Es mi vecino. Y hay una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho que dice, mi hermano, el vecino más cercano. Porque mi hermano a lo mejor vive en Nueva York, o vive en Carolina, o vive yo no sé dónde, pero este que está al lado mío, mi vecino, si no cultivo con él o ella una buena relación, cuando tengo un problema, ¿quién me va a ayudar? Y a veces esto como se olvida. Ha llegado una etapa en que a veces se han levantado murallas, ¿no? Las verjas. Rejas. Incluso hay gente que vive años uno junto al otro y no conoce a su vecino. No coincide. No digamos cuando se vive en un condominio, que a veces es bien curioso también. La gente ni se ven por los horarios o por lo que sea. Si te pasa cualquier cosa, como suele decir otro, decir, por la peste te encuentras, ¿no? Terrible. ¿Qué nos ha pasado? Ahora con el COVID es uno de los peligros. Cuando María, Padre, tanto tiempo sin luz, sin estos medios tecnológicos, también como que nos hicieron salir de nuestras cuevas, de nuestros hogares, de nuestras casas. Ahora corremos con el COVID el peligro de encerrarnos más de lo normal. Está bien protegernos, pero cuidado, una llamadita. Por la ventana. Un saludito, ¿no? Un ver al otro, aunque tengas la mascarilla puesta. Pero conectar. Es importante no perder ese contacto visual en este momento. Es distanciamiento, pero no es ruptura. Y yo creo que eso también es muy importante entenderlo, ¿no? Nos protegemos, pero que no haya ruptura. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Y eso también, Padre, en el entorno, en el hogar, porque muchas veces podemos vivir en un mismo hogar, pero siendo islas. Las habitaciones. Incluso llegado al extremo de poner televisor en el cuarto. Comen en el cuarto. No se ven sino en el pasillo y apenas a prisa y corriendo. La casa se ha convertido, en vez de un hogar, en un hotel. Terrible, doloroso, pero a veces muy real. No hay lazo social sin esta primera dimensión cotidiana, casi microscópica, el estar juntos en la vecindad, cruzándonos en distintos momentos del día, preocupándonos por lo que a todos nos afecta, socorriéndonos mutuamente en las pequeñas cosas cotidianas. La familia tiene que inventar todos los días nuevas formas de promover el reconocimiento mutuo. Lo mutuo, ¿no? Si vivimos, ahora estamos en esta cuarentena, que no sé cuánto nos va a durar, si logramos desarrollar y fortalecer estos lazos al interior, ojalá podamos después proyectarlo al exterior, de alguna manera o de otra, ¿verdad? En el hogar también se pueden replantear los hábitos de consumo para cuidar juntos la casa común. La familia es el sujeto protagonista de una ecología integral, porque es el sujeto social primario que contiene en su seno los dos principios base de la civilización humana sobre la tierra, el principio de comunión y el principio de fecundidad. Esto es muy interesante, los dos principios bases de la civilización humana, con sentido o con relación a la tierra. Comunión, fíjate que hay una comunión muy grande entre la naturaleza, muy interesante. Y esa comunión se da desde la tierra, desde el agua, desde los animales, desde las abejas, desde los insectos, de todo esto. Todo. Es curiosísimo, ¿no? Y cómo nos ayudamos unos a los otros como creación. Pero además hay un principio de fecundidad, porque la creación es fecunda a todos sus niveles. Plantas y animales, seres humanos, todos nos multiplicamos. Una armonía, ¿verdad? Una armonía. Igualmente, los momentos difíciles y duros de la vida familiar pueden ser muy educativos. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando llega una enfermedad, porque ante la enfermedad, incluso en la familia, surgen dificultades a causa de la debilidad humana. Pero en general, el tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los vínculos familiares.
una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana, aridece el corazón y hace que los jóvenes estén anestesiados respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y vivir la experiencia del límite. Interesante cómo se educa en la familia cuando hay un enfermo. Una enfermedad simple o una enfermedad grave. Cómo se establecen unos lazos y cómo la familia tiene que organizarse de forma diferente. No hagas mucho ruido, no pongas esa música muy alta. Te toca cuidarlo, te toca bañarlo, te toca llevarle la comida, te toca, y así nos vamos en los distintos roles. Nos vamos uniendo, vamos teniendo esa sensibilidad por esta persona, ¿verdad? Y si la tengo con los míos, lógicamente después la voy a proyectar con los demás. Porque esa familia extendida, que son los vecinos, que son mis compañeros de trabajo, que son gente que a lo mejor sucede algo en la comunidad o en el pueblo, en la sociedad, yo estoy dispuesto a colaborar porque alguien me enseñó y esa fue mi familia. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Bien, continuamos con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, en esta exhortación apostólica sobre la alegría del amor del Papa Francisco, y estamos en el capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos. Así que continuamos con el numeral 278. Se inició lo del diálogo, ahora vamos a ver ese diálogo de acuerdo con las tecnologías y cómo realizar una comunicación que no nos distraiga del todo, pero también cómo disfrutar de una sana distracción, de una sana diversión. El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser facilitado o perjudicado por las tecnologías de la comunicación y la distracción cada vez más sofisticadas. Cuando son bien utilizadas, pueden ser útiles para conectar a los miembros de la familia a pesar de la distancia. Los contactos pueden ser frecuentes y ayudar a resolver dificultades. Por ejemplo, los celulares, ¿no? Y ahora que hay estas camaritas, el Zoom, el Instagram y todas estas técnicas que ayudan muchísimo. Y esto es bueno aprovecharlo, porque crean vínculos de cercanía aún en la distancia más distante. Eso es así, ya nos podemos conectar con cualquier parte del mundo, nos podemos ver la familia, los que están en distintos... Y celebrar un cumpleaños todos a la vez mirándose. No, es una maravilla, en ese buen uso, ¿verdad? Como nos dice aquí. Pero debe quedar claro que no sustituyen ni reemplazan la necesidad del diálogo más personal y profundo que requiere del contacto físico, o al menos de la voz de la otra persona. Interesante, ¿no? Da 3 elementos. No se puede, tiene que quedar bien claro que no sustituye ni reemplaza la necesidad del diálogo más personal y profundo que requiere el contacto físico. Según esto, ustedes pueden entender por qué en este momento de emergencia hablamos, ¿verdad?, de celebraciones virtuales para favorecer una cierta participación, pero jamás una celebración virtual sustituye lo que nos está diciendo aquí. Correcto. Por eso el sacramento de la confesión, por ejemplo, no se puede hacer virtualmente. Porque tiene que haber lo que nos dice aquí. Diálogo más personal, cercanía profunda, que requiere contacto físico, o al menos la voz de la otra persona. Al menos la voz. Entonces, a veces, ¿verdad?, nos vamos a los extremos. Y por eso decía Santo Tomás tantas veces, lo he repetido muchas veces, ¿verdad?, que la virtud está en el medio, el equilibrio, de no irnos a los extremos. Sabemos que a veces estos recursos alejan en lugar de acercar, como cuando en la hora de la comida cada uno está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno de los cónyuges se queda dormido esperando al otro, que pasa horas entretenidos con algún dispositivo electrónico. En la familia también esto debe ser motivo de diálogo y de acuerdo, que permitan dar prioridad al encuentro de sus miembros sin caer en prohibiciones irracionales. Equilibrio, balance. De cualquier modo, no se pueden ignorar los riesgos de las nuevas formas de comunicación para los niños y adolescentes, que a veces los convierten en abúlicos, desconectados del mundo real. Tanto jugar con maquinitas, Nintendo, o llámalo como tú quieras, que olvidan, por ejemplo, el ejercicio físico. Y a un niño necesita correr, jugar, caerse, brincar, rasparse, meterse en un bache, enfangarse. Entonces, esto es importante porque crea anticuerpos defensivos, ¿verdad? Lo otro te crea un autómata. Una persona que está todo el día pegada a la televisión o todo el día pegada a una computadora, al final, perdone la expresión, pero real, se idiotiza. O sea, tú ves que tiene cara de televisor. ¿Qué cara de televisor? Los ojos grandes, fríos, secos. Cara de pescado, de freezer. Este autismo tecnológico los expone más fácilmente a los manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas. Yo sé cómo lo llama, autismo tecnológico. Porque el autista, el niño o la persona que padece de autismo, está fuera de la realidad
conectada a otra realidad que es su mundo. Entonces, metido en su mundo, puede alguien que logre penetrar ese mundo manipularlos. Pero ahí hay una enfermedad, pero este es otro autismo, ¿verdad? Que no vayamos a confundir una cosa con la otra, Ujú. ¿verdad? En ese aspecto. Sí, por eso Entonces, le llama no puede- autismo tecnológico. tecnológico. Si este es provocado por la técnica. Tampoco es bueno que los padres se conviertan en seres omnipotentes para sus hijos, que solo puedan confiar en ellos, porque así impiden un adecuado proceso de socialización y de maduración afectiva. Necesitamos que los niños y los jóvenes se conecten, ¿verdad? No solamente con los suyos más íntimos, sino con una gama de personas a su alrededor que les enriquezcan. Para hacer efectiva esa prolongación de la paternidad en una realidad más amplia, las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa de las familias, de manera particular a través de la catequesis de iniciación. Para favorecer una educación integral necesitamos reavivar la alianza entre la familia y la comunidad cristiana. Por eso ustedes ven que en las parroquias hay distintas secciones, ¿verdad? Catequesis, encuentros, reuniones de jóvenes, reuniones de padres, reuniones de adolescentes, donde se intercambian y se enriquecen mutuamente. El sínodo ha querido resaltar la importancia de la escuela católica, Ahora, aporte nuevo, educación católica en una escuela específica. que desarrolla una función vital de ayuda a los padres en su deber de educar a los hijos. Las escuelas católicas deberían ser alentadas en su misión de ayudar a los alumnos a crecer como adultos maduros que pueden ver el mundo a través de la mirada de amor de Jesús y comprender la vida como una llamada a servir. Para ello, hay que afirmar decididamente la libertad de la Iglesia de enseñar la propia doctrina y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los educadores. Aquí tenemos entonces una definición de lo que es una escuela católica. Ayudar en la misión de educar a estos muchachos, a estas muchachas, para que crezcan como adultos maduros, que puedan ver el mundo a través de la mirada de amor de Jesús y comprender la vida de una llamada a servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? La escuela católica, el sistema de educación católica, no solo ofrece los conocimientos básicos que cualquier escuela puede ofrecer, como es las lenguas, como es el desarrollo físico, intelectual de las distintas ramas, ¿no? La historia, la economía, la sociología, la matemática, la química, la biología, en fin, todo lo que se da en la escuela, sino que a la vez que se dan estas clases, se transmiten los valores, y son valores que tienen que ver con una convivencia en clave de evangelio. No es lo mismo decir 2 más 2 son 4, o 2 menos 1 es 1, que usar palabras que lleven al mismo concepto. Por ejemplo, si yo tengo 2 manzanas y me comparten 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? 4. Pero fíjate el concepto que estoy usando. 2 manzanas más me comparten, compartir, el valor del compartir. Si yo tengo 2 manzanas y comparto 1 con la persona que está a mi lado, ¿cuántas me quedan? 3. No. Perdón, 2. Si yo comparto 2, tengo 2 manzanas Tienes. y comparto una de las que tengo con otra persona, ¿cuántas me quedan? 2. Me queda una. Una. Perdón. Usted no está atendiendo. Ahí es que está la clave. Lo que es la solidaridad. ¿Qué es la ¿Cómo en la escuela católica enseñamos la solidaridad? Pues utilizando la misma matemática, pero Con valores. explicando, intercambiando. Es lo mismo que pasa. ¿Por qué queremos aprender inglés o queremos aprender francés? Simplemente por el idioma. No es aprenderlo por es que me ayuda a la comunicación. Entonces se van metiendo. Por eso los maestros de las escuelas católicas tienen un lenguaje
que enriquece desde la doctrina la enseñanza ordinaria. Por eso es que en los colegios católicos nos cuidamos mucho de las personas que van a dar la educación, porque transmiten no solo el conocimiento que deben transmitir, que se transmite en cualquier escuela, sino desde la luz del Evangelio. Y no solamente eso, padre, esa enseñanza que también ya estos niños van recibiendo en el hogar, aquí en la escuela lo van a ir profundizando más, pero cuando lleguen al hogar eso se continúa dando, o sea, se continúa fortaleciendo, se continúa apoyando, acompañando. Fíjate que eso mismo se da en educación física. Maestro de educación física de un colegio católico tiene un lenguaje muy curioso a la hora de hablar en el equipo. Mientras que en el equipo muchas veces la competencia se insiste mucho en el compartir, Vamos a compartir con otras personas lo que sabemos. Vamos a compartir con otras personas el juego. El ganar es importante, pero lo más importante es entrar en contacto con otros. No maltrates al otro. Defiende tu equipo, pero que tu defensa no te lleve a hacer daño al otro. O sea, hay todo un lenguaje. Y hay por ejemplo, sanciones o correcciones en un equipo de baloncesto, por ejemplo, que no se le permite en un colegio católico a un estudiante porque hace daño a la dignidad de la otra persona. Parece que no, pero esto es importante entenderlo. Hay elementos importantes. Hay elementos, por eso es clave en toda esta área. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Wow. Vamos a dejar el próximo punto para el lunes, Dios mediante. donde vamos a abrir ese sí a la educación sexual dentro de un ámbito del amor y Leticia, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestros muchachos y muchachas a entender este valor inestimable del cuerpo como templo de Dios que comunica vida y vida en abundancia. Vamos a pedírselo al Señor a través de nuestra plegaria de hoy y deseándole a todos que tengan un buen fin de semana. Correcto. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, Escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Nos vemos. Buen fin de semana.